Bueno, se viene ahora el tercer podcast de esta serie sobre diferentes temas que tienen que ver con mi vida, con mis experiencias. Espero que les interesen estos podcasts. Tranquilos que no va a ser algo íntimo como el segundo podcast, pero era algo que me lo debía, se lo debía a mucha gente y a mí me gustaba aclararlo. Ahora este tercero lo voy a hacer, miren, desde una vista privilegiada ahí frente al Central Park y frente al Hotel Plaza, ¿no? El hotel que se hizo famoso en Mi Pobre Angelito, donde el jovencito, el niñito se encuentra con Donald Trump joven, que era el dueño del hotel en ese momento, lo había comprado hacía poco. Y ahí está parando en estos días, acá en Nueva York, el presidente argentino Javier Milei. ¿Cómo me volví consultor político y por qué? Yo siempre cuento que, por lo menos mi experiencia de vida me indica que muchas veces uno tiene una vocación, siente algo muy fuerte adentro, cree que tiene que trabajar tiene que hacer tal o cual cosa, o se recibe de algo en la universidad o lo que fuere, y termina saliendo cuando terminás, y sentís que la vocación es para aquel lado, ¿no? Tenés que caminar para aquel lado. Es como si estuvieras en una calle. Yo vivo en la avenida Callao, en Buenos Aires, no estoy ahí. Ahora estoy en Nueva York. Doblás por Callao, hacia la derecha, subidita, y le metés. Y sentís eso profundamente que hay que ir por ahí. A las 2-3 cuadras, te das cuenta o empezás a dudar porque te sentís medio solo, no es lo que habías pensado, pero seguís sintiendo esa fuerza que dice es por acá, no te rinda, no cambies de rumbo, es por acá. Caminás unas cuadras por Callao hasta llegar a Las Heras, ponele, doblás a Las Heras y ahí te das cuenta que la cosa era en Las Heras. Pero tuviste que caminar varias cuadras por Callao, dudándola, a veces un poco contrariado, sin tenerla tan clara, para encontrar Las Heras, la avenida Las Heras, y darte cuenta que era ahí a donde querías llegar, no sé, era en Las Heras y otra. Esa metáfora, esa imagen es muy buena para decir que muchas veces uno elige algo en la vida, una vocación, y va caminando y se encuentra con que lo que termina siendo es otra cosa, pero hubo que caminar eso primero para llegar a esa otra cosa. Y eso me pasa a mí con el tema de la consultoría política. Yo les conté que por diferentes razones, a los 30 años, más o menos 30 y al 30, me fui a Estados Unidos, me vine a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos ahora, me vine a Estados Unidos, en ese momento me fui porque estaba en Mendoza. Me fui primero a Buenos Aires, me preparé para entrar a la Universidad Norteamericana, terminé la Universidad Norteamericana, eran las épocas de la Rúa, terminé con una maestría en Relaciones Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy, una escuela de diplomacia, de asuntos internacionales, coadministrada entre las universidades de Tufts y Harvard en Boston, y fundada en el 1932 entre Harvard y Tufts de Boston y Georgetown de Washington. Y era coadministrada entre las tres. Georgetown, que estaba en Washington, en otra ciudad, decidió fundar su propia escuela de asuntos internacionales, y entonces Fletcher quedó coadministrada entre Harvard y Tufts, en Boston. Está en el campus de Tufts, que es un campus más chiquito que queda muy cerca, a 2 estaciones de subte del campus de Harvard, mucho más grande. Una exquisitez la escuela esa, muy chiquitita, prestigiosa, de difícil acceso, se presentan 1000 y pico de todo el mundo y admiten 100 y pico, así que fue todo un logro haber entrado ahí, haberme reconvertido de ser diputado y ministro en Mendoza, aprender bien inglés, rendir exámenes y lograr que me admitieran en esa escuela. Para mí fue un cambio de vida muy grande. Termino la escuela y era el año 99 cuando de la Rúa
es electo presidente de la República. Y alguien, cuando era todavía candidato, me hace hablar con él y contarle a De la Rúa lo que yo tenía como tesis, mi tesis que había hecho en Fletcher, que era algo de public diplomacy, diplomacia pública, cómo hacen los países, cómo hicieron otros países exitosamente para promocionar sus imágenes de marca, la marca de tal país, que es un abstracto, está bastante estudiado esto, es un abstracto que te permite, si lográs una comunicación eficiente, te permite que un producto, un servicio, lo que fuere, que diga made in, hecho en tal país, valga, se cotice mucho más que algo similar hecho en otro país. Un perfume made in France vale mucho más seguramente que un perfume made in Guatemala, y una de esas son de la misma calidad. O diseño, telas, muebles, etcétera, 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 vinos. Bueno, yo lo estudié cuando recién empezaba casi este tema, analicé varios casos, lo escribí en una tesis que después cuando volví a Buenos Aires la publicó el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, algo muy importante en ese momento. Entonces, para mí, todo un honor y un logro. Entonces, llegó a los oídos del gabinete de la Rúa, jefe de gobierno de la ciudad, y me hicieron hablar con él. Yo le conté la idea, y esa idea a De la Rúa le gustó mucho porque le parecía algo muy novedoso en las relaciones internacionales. Entonces me lo hizo contar a su hijo Antonio, que era muy importante, al candidato a vicepresidente Chacho Álvarez, a Fernández Mejía, a todos los componentes de ese gobierno. Terminó que cuando gana De la Rúa me ofrecen ponerlo en práctica a este proyecto en la ciudad de Nueva York, trabajando como agregado turístico para los Estados Unidos, pero en vez de estar en la embajada en Washington, en Nueva York. Y ahí lo conozco a Dick Morris, que había sido el estratega de la campaña de la Rúa. Yo no trabajé en esa campaña. Y establecimos una muy buena relación. Dick Morris, consultor, político norteamericano, había trabajado, no sé, 200 campañas norteamericanas, 100 y pico campañas norteamericanas para senador, diputado, gobernador, campañas muy importantes. Y a partir de un escándalo sexual muy grave que tiene Dick Morris, que es público, está impreso en una biografía de él, un libro, así que lo puedo contar. Él era el jefe de estrategia, el estratega jefe de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton. Lo conoció a Clinton. A ver, empecemos del principio. En el año 78, Dick Morris sale con una valijita desde acá de Nueva York, les mostré creo recién el Central Park, pero de aquel lado, desde el Upper West Side, la zona oeste del Central Park, era el barrio de él, no está Columbia University. Dick Morris sale con una valijita a buscar clientes para algo nuevo que pocos estaban haciendo en Estados Unidos en este momento, que era ser estratega electoral, es decir, ser asesor electoral de un candidato. Así las cosas, llega al estado de Arkansas, y conoce al muy joven fiscal general del estado, que se presentaba gobernador, muy joven, de la misma edad que él, de 30, 32 años, Bill Clinton. Y a partir de ahí, Dick Morris es el estratega de Bill Clinton en todas las reelecciones sucesivas que tiene de Bill Clinton como gobernador de Arkansas. En Arkansas, algo que parece más de Latinoamérica que de los Estados Unidos, los gobernadores duran 2 años en sus cargos y tienen reelección ilimitada. Así que Bill, eran todos los años elecciones. En todos los años lo tuvo a Dick Morris de estratega, menos en uno, y ahí perdió. A partir de ahí quedó Morris como casi el talismán de... Bueno, en el año 94, Dick Morris entra a la Casa Blanca como el
el asesor estrella, venía la reelección de Clinton en el 96, en el 94 pierde la elección parlamentaria intermedia Bill Clinton, y Morris, como estratega jefe de todo ese momento, del 94 al 96, consigue algo casi excepcional, que es que el presidente que pierde la elección parlamentaria intermedia logra la reelección como presidente 2 años después, cosa que no es muy fácil. Eso es obra, entre otras cosas, de la triangulación que le propone Dick Morris a Bill Clinton hacer, que es: vos sos demócrata, Bill, y venís de una familia humilde y sos sureño, tenés un montón de condiciones que te garantizan el voto demócrata. Apropiate de las ideas económicas de los republicanos y armás lo que se llama, lo que Dick Morris bautizó como la triangulación. Te quedás con todo. Tenés características demócratas, abarcás ideas republicanas, te quedás con todo. Con eso logra la elección. Dick Morris es el único ser humano viviente que tiene 2 tapas consecutivas de la revista Time. En una aparece el presidente Clinton y un Dick Morris chiquito con un megáfono o algo así, diciendo, y el título era "El hombre o el ciudadano más influyente de los Estados Unidos, Dick Morris, el hombre que tiene la oreja del presidente". Y a la semana siguiente, durante la semana, explota el escándalo este que ya les voy a contar, y la tapa de la semana siguiente de la revista Time es Dick Morris, la caída. ¿Qué pasa entre una tapa y la otra en esa semana? Bueno, se revela una debilidad que tenía Morris de estar con de tener relaciones con prostitutas muy seguido, todo un escándalo sexual importante, porque le graban una conversación que él tiene con el presidente Clinton y la involucran en algo al acompañante que estaba ahí, y se hablaban temas de seguridad nacional. Entonces explota, tiene que renunciar a la Casa Blanca, casi se suicida, se convierte del judaísmo al cristianismo, logra recuperarse de esta adicción al sexo, pero queda como... Ya había trabajado para un presidente en Estados Unidos, había logrado su reelección, explotó el escándalo, empieza a conseguir trabajos, clientes fuera de los Estados Unidos, cosa que no es muy común en Estados Unidos. En general trabajan acá. Trabaja en Honduras, creo, y después su segundo cliente es de la Rúa en Argentina. Yo lo conozco cuando ya de la Rúa es electo. Como me vengo acá a Estados Unidos a trabajar como agregado turístico y poner en marcha esa idea que tenía de empezar a construir la marca argentina, y Dick Morris estaba algo involucrado en eso también, asesorando desde afuera, porque los conocía muy bien a todos por haber trabajado en la campaña electoral. Yo empiezo a tejer una relación muy buena con Dick Morris, con su mujer, que lo ayudaba en muchos aspectos, Eileen McGann, y empiezo a conseguirle clientes en su trabajo de consultoría política fuera de los Estados Unidos, en América Latina, en la habla hispana. Y les empiezo a conseguir, y conseguimos Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú, Bolivia, Argentina varias veces, Uruguay, Brasil. La lista era interminable. Trabajamos en infinidad de campañas junto con Dick Morris. Generalmente nos contrataba, eran las épocas en que el bolivarianismo crecía con mucha fuerza en todas partes. Rafael Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Nicaragua, en Honduras, Zelaya, es decir, había mucha fuerza por parte de la izquierda bolivariana. Bueno, a nosotros nos contrataban los más amigos de Estados Unidos, obviamente, la oposición a la izquierda bolivariana. Y trabajamos, en algunos casos ganamos, en otros casos perdimos, pero establecimos una muy buena red de contactos por América Latina y además una muy buena relación profesional, comercial y personal
mía, con Dick Morris, su familia, etc. Relación que todavía perdura y que ahora se ha traducido en que estoy trabajando junto con Dick Morris en la campaña de Trump. En la campaña de Trump, Dick tiene un rol estratégico de estratega, muy particular la campaña de Trump porque tiene muchos rayos concéntricos que confluyen en él, no hay demasiada coordinación de todo llega a Trump y él va tomando decisiones. Nuestro trabajo se traduce en lo que pensamos o sugerimos, se lo comunicamos a Trump 1, 2, 3 veces, no, 3, 4, 5 veces por semana, a veces todos los días, en alguna llamada telefónica, va la idea, Trump en 15 segundos te contesta si la acepta o no, y al rato, si la aceptó, la ves traducida en algún discurso, en alguna entrevista, en alguna respuesta a la prensa, en lo que fuere. Ese es el trabajo que estamos haciendo, pero más allá de hablar de ese trabajo en particular, mi idea era contarles, siguiendo esta metáfora del principio del podcast, cómo muchas veces uno siente algo, pero no lo tiene tan claro de cómo se va a traducir ese algo que uno siente a un trabajo, una actividad concreta. Y entonces toma un determinado rumbo, la empieza a dudar, no sabe y después se da cuenta, bueno, para mí fue mi trabajo político en Mendoza, muy intenso, que se los conté la vez pasada, pero a los 30 tuve que cambiar de rumbo, me vine a Estados Unidos, como ahora, volví a la Argentina, ahí lo conocí a Dick Morris, volví a Estados Unidos y después, durante 20 o más años, trabajé como consultor político por toda la América Latina en 20, 30 campañas o 20 campañas, 25 campañas presidenciales por todas partes. También trabajamos en España y también trabajamos en Kenia, en África. Seguramente en podcasts posteriores les voy contando historias, anécdotas, algunas muy interesantes, divertidas, de cómo fue trabajar en lugares de tanto poder y a veces tan exóticos. Y cómo yo, un mendocino que tenía experiencia en la política local de mi provincia, de repente me encontraba en los grandes salones de Brasil, de Sao Paulo, Brasilia, o en Bogotá, o en San José de Costa Rica, o en Santo Domingo, trabajando para expresidentes, presidentes, candidatos, y todos los pormenores que eso trae, ¿no? Pero este podcast era para eso, contarles cómo me volví consultor político. Para ir finalizando, les puedo contar que entre campaña y campaña yo me di cuenta que teníamos un trabajo muy intenso 2 o 3 veces por año, porque las campañas electorales son cada tantos años. 2 o 3 veces por año, un trabajo muy intenso que implicaba por 2 meses quedarme, ir, y después tenía intervalos de tiempo en que volvía a Buenos Aires y me quedaba. Y entonces ahí surgió mi interés por entrar en la tele, en la televisión. Y de esa forma iba componiendo una especie de Frankenstein, que era lo que había tenido que, por diferentes razones, que ya las expliqué, había tenido que correrme de la política concreta y me dedicaba a la consultoría política, implicaba casi dedicarme a la política a otro lugar, vivía las campañas. Y la parte de ser funcionario y tener capacidad de comunicación, todo eso, me parecía que me faltaba y la logré con la tele. Ahí tiene que ver muchísimo, Daniel Haddad, gran amigo mío, hombre al que respeto enormemente, que me dio un lugar en el entonces Canal 9 de Buenos Aires. Cuando Daniel Haddad comenzó a experimentar, como siempre con éxito, esto de transformar a las mañanas de los canales que estaban habitualmente muertas o estaban compradas por pastores protestantes o lo que fuere, evangélicos, en
noticieros importantes. Y el noticiero Canal 9 de Buenos Aires fue el pionero. Y ahí estuve, y ahí empecé. Un día me acuerdo que voy a desayunar con Haddad. Haddad lo conozco mucho de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, de la FURB. Somos ex becarios los dos. Por esa razón yo tenía oportunidad de hablar muchas veces con él. Y ahí le planteé esto. Un día me cita a su oficina en Canal 9, una oficina muy linda, ahí como dueño, CEO de Canal 9, y me dice, ¿así querés entrar? Sí, bueno, sé que tenés una maestría en uno de los mejores lugares, sí, la mejor escuela de Estados Unidos de Relaciones Internacionales. Bueno, a ver un minuto. Tiqui, 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 tiqui. Patricio Malagrino era el gerente, gran tipo y amigo también Patricio. Y Patricio, a partir de mañana el doctor Rosales va a ser nuestro columnista de temas internacionales y va a empezar, bla, bla. Así que de repente, peinadito así y con saco y corbata, mucho más joven por cierto, empecé en Canal 9 de Buenos Aires a dar mis columnas de temas internacionales con muchísimos puntos de rating. En esa época la tele era potente, teníamos 9, 10 puntos de rating todas las mañanas. Después vino C5N, cuando era de Haddad, me echaron al poco tiempo de comprarlo Cristóbal López por una cuestión de diferencias ideológicas, y después América y América 24, en donde estoy ahora. Esa es mi carrera televisiva, que complementó en cierta forma mi carrera de consultoría política, que la desarrollé al lado de Dick Morris. Sombrero de político, sombrero de consultor político y sombrero de periodista dedicado a los temas internacionales. Los tres sombreros que he ido intercambiando a lo largo de mi vida. Bueno, espero que les haya interesado este podcast. Filmado nuevamente, les muestro desde Nueva York, el Central Park, el Hotel Plaza. Y por ahí hay unos edificios que me cuentan que tienen en los que tienen departamentos argentinos muy potentes. Son muy caros todos los departamentos por acá. Espero que les haya gustado este tercer podcast y nos vemos en un cuarto podcast donde les voy a ir contando algunas anécdotas y experiencias de esta vida muy, yo les diría, original que me tocó vivir en 20, 25 años, de ir recorriendo América Latina y otras partes del mundo, trabajando en campañas electorales y eligiendo presidentes.